Hola a todos, mi nombre es Rocío Fernández. Continuamos en esta primera lección sobre riesgos y amenazas de Internet. En concreto, vamos a ver lo relacionado con la identidad digital, con el comportamiento de los adolescentes a través de las redes sociales, ese mal comportamiento o esos malos usos, qué problemas puede encontrar, qué es el etiquetado sin permiso y qué son las normas de netiqueta. Bien, empezamos primero aclarando conceptos como qué es la identidad digital. La identidad digital es la imagen que se forma en Internet mediante lo que tú quieres mostrar sobre ti mismo o lo que otros muestran de ti. Evidentemente, siempre es más fácil controlar la información que tú quieres publicar acerca de tu persona que la que publican otros sobre ti mismo, pero independientemente de dónde procede esa información, una vez que está publicada, es fácil perder el control sobre ella. En concreto, la identidad digital es el rastro que se queda en Internet cuando nosotros navegamos en Internet y hacemos búsquedas, cuando ponemos datos personales en nuestros perfiles sociales, de redes sociales, cuando hacemos comentarios en blogs, en redes sociales o en YouTube, cuando alguien comenta sobre nosotros en alguno de sus blogs o en algunas de sus redes. A partir de nuestros contactos, de nuestros seguidores, de nuestros me gustas, también estamos dando mucha información sobre nuestra persona y sobre nuestra identidad, y también pues, nuestras direcciones de correo electrónico pueden hacerse una figura de cómo somos de cara a los demás a través de Internet. Prácticamente todas las personas tenemos una identidad digital en Internet, todos los usuarios de Internet dejamos rastro conforme trabajamos en la red, independientemente de que lo hagamos de forma consciente o inconsciente. ¿Qué ocurre con los menores? Los menores también tienen su propia identidad digital prácticamente desde que nacen. Cuando son pequeños, cuando son bebés, son niños pequeños, los padres hablamos sobre ellos en las redes sociales. Publicamos imágenes, publicamos fotos, publicamos vídeos y sin saberlo estamos contribuyendo a generar una identidad digital de ese menor. Esa identidad digital va a crecer con el menor y cuando alcanzan la edad de la preadolescencia o la adolescencia y ya comienzan su andadura en solitario a través de las redes y a través de Internet, va creciendo esa identidad digital con ellos, ¿vale? Van alimentando su perfil online y van completando todos aquellos datos y toda aquella información que hemos generado sobre nuestros menores en la red. El problema es que los adolescentes, los menores, piensan que todo lo que se publica está en un ámbito más restringido, solo a sus amigos, a sus círculos más cercanos, y no se dan cuenta del alcance que puede tener esa publicación, esa información pública que colocamos en la red. Y a veces pueden incluso poner datos personales que van más allá de la privacidad personal, y en los perfiles sociales pues es frecuente pues, que cometan errores y que introduzcan, por ejemplo, pues, datos de teléfono, datos de su vivienda personal, de sus centros de estudio, academias, hábitos, horarios, y eso pues, puede ser peligroso. También es frecuente entre adolescentes encontrarnos mensajes, vídeos y que tienen que ver con declaraciones públicas de amor con sus parejas, sus compañeros, etc. Pueden también publicar información sobre fiestas, gamberrismo o con situaciones inapropiadas que no deberían de estar publicadas en Internet al alcance de cualquiera. Incluso pueden denigrar la información de otros, de otras personas, pueden incluso pues, ofender a otros de forma deliberada, pueden manipular vídeos, manipular imágenes, y esa información manipulada o denigrante estaría también contribuyendo a generar esa identidad digital del compañero en una posición, en una acción no correcta. Y bueno, también es frecuente pues que los propios menores publiquen imágenes propias pues, no adecuadas que atentan contra su propia intimidad, ¿vale? Que es lo que se denomina sexting, que trabajaremos más adelante y que seguro que en un futuro cercano va a provocar un rechazo del propio menor, pero en ese contexto pues, ellos quieren una aceptación social y no se dan cuenta de lo que están realizando. Aquí tenemos algunos ejemplos. En esta diapositiva he puesto dos imágenes que están sacadas de Internet sobre publicaciones que han hecho los menores sobre sí mismos. En la primera de ellas pues, vemos a dos menores de edad que están bebiendo en una fiesta, en una actitud divertida para ellos, inapropiada para su edad, con comentarios que no serían adecuados que estuvieran públicos. Aunque se han
se han manipulado las imágenes para que no se reconozca la cara de los menores, en la red sí que estaban totalmente reconocibles, incluso con sus nombres y apellidos. La segunda fotografía muestra la imagen de una menor, de una chica, que se está haciendo a sí mismo una foto con un selfie en ropa interior y con comentarios que tampoco deberían de estar públicos en una red social. ¿Qué consecuencias puede tener esta mala identidad digital o esta imagen falsa que se está generando acerca de la persona del menor? Bueno, pues aunque todavía no se dan cuenta, la imagen digital les va a condicionar mucho sus relaciones personales y profesionales en un futuro inmediato. Por ejemplo, las empresas ya están mirando los perfiles sociales de las personas que van a contratar y bueno, pues es un hábito frecuente en los últimos años y bueno, pues seleccionan a sus candidatos no solo en base a su currículum, sino en base a su vida social que tienen publicada en Internet. Otro ejemplo, que nos puedan robar información o que nos puedan atentar contra la persona o suplantar datos cuando hemos dado demasiada información privada, o ejemplos también de acoso, ciberbullying o cibergrooming que veremos más adelante. Bien, otro problema que encontramos con el uso de los menores, con el uso de las redes sociales por los menores, es ese comportamiento, ese mal comportamiento o esa mala convivencia que se genera a veces en las redes sociales. ¿Qué ocurre? Pues que es muy difícil controlar la edad mínima con la que acceden los menores a las redes sociales. Es un dato que el menor puede falsear fácilmente y ya tiene su perfil social. Muchas veces su comportamiento no es adecuado a esa red o está interactuando con otros individuos que no tienen por qué ser menores y se pueden generar ahí riesgos. Además, en la etapa de la adolescencia es muy importante que el menor se sienta reconocido en un estatus y eso le puede llevar a generar comportamientos inapropiados que no haría en su vida real o que en ese momento ese periodo de su etapa de crecimiento pues puede hacer y que después cuando madure pues pueda corregir, pero en el momento ese le puede generar problemas, como decíamos, de publicar imágenes ofensivas o hacer daño a otros, etcétera. En ese comportamiento inadecuado es especialmente importante el tema del etiquetado, etiquetar a otras personas sin su consentimiento. Etiquetar a alguien en las redes sociales es una práctica muy habitual y muy de moda que a los adolescentes les gusta y es poner el nombre en un recuadrito que sale en la imagen de la fotografía, el nombre de la persona para que fácilmente se le reconozca. El problema es que ese etiquetado sin permiso produce como una especie de efecto llamada, es decir, que en el momento alguien me etiqueta, a mí me genera un aviso de alguien te ha etiquetado en una fotografía, pero ese aviso también va a avisar a mis contactos, a los contactos de mis contactos, entonces ese alcance de esa publicación va a ser muy, muy grande. Y si esa fotografía que se ha publicado, donde se ha comentado una imagen que yo no he autorizado, pues no me parece correcta, no me parece adecuada, pues la van a ver multitud de personas. Entonces, aunque yo no he dado mi consentimiento, mi permiso, va a estar publicada y a todo el mundo le va a avisar de que esa persona, ese menor, ha salido publicado o comentado en una imagen. Bien, otras veces ocurre que ese etiquetado sin permiso por parte de los adolescentes se utiliza pues, para gastar bromas, para ofender a otros, para acosar a otros, y entonces es una práctica fácil, etiquetar es muy fácil y va generando unas burlas y un mal comportamiento entre grupos de adolescentes en la red, ¿vale? Que es lo que veremos también en temas de ciberbullying. Aquí tenemos un ejemplo donde se ha etiquetado una fotografía, de manera que esa fotografía la van a ver muchos contactos y muchas veces el etiquetado es el último en enterarse o es uno de los últimos que se han enterado en que han sido etiquetados. ¿Podemos evitar esto? ¿Se puede evitar de forma, digamos, automática el que se utilice el etiquetado sin permiso? Bueno, pues en la mayoría de redes sociales hay que ver dónde tienen la configuración de la privacidad y el etiquetado. Es cierto que no todas las redes funcionan igual y se está intentando controlar esto, aunque es muy difícil. Por ejemplo, en Facebook sí que podemos, en la configuración de seguridad hoy en día, podemos decidir que cuando se nos etiqueta sin permiso, que esa publicación no aparezca automáticamente en mi biografía, ¿vale? Que no aparezca en mi muro digital. Eso lo podemos controlar, de manera que yo no lo voy a ver y mis contactos tampoco, pero no podemos controlar y no podemos evitar que se publique en la de otros, es decir, que la persona o el adolescente que haya hecho un etiquetado sin permiso le aparecerá en sus publicaciones, en sus contactos, etcétera. Por lo tanto, es un problema complicado, es de difícil
solución automática. ¿Cómo se puede solucionar todo esto? Bueno, pues la mejor solución siempre es la educación y las buenas normas de convivencia en las redes, lo que viene a ser las normas de netiqueta. El término de netiqueta se acuñó hace unos años con el uso de Internet y bueno, pues un poco regula ese buen comportamiento y ese buen hacer en las redes sociales para facilitar un buen clima de convivencia o de ciberconvivencia, es decir, mejorar esa ciudadanía digital con una serie de normas o pautas para que entre todos colaboremos interactuando en Internet de forma correcta. Eso habría que trabajarlo con los jóvenes, habría que educarlos desde casa, desde los centros educativos, para que ellos conozcan el alcance de ese mal comportamiento y conozcan las normas de netiqueta. Con el uso de las redes sociales, recientemente hay portales en Internet con fines didácticos y con fines pedagógicos para ayudar precisamente en estos temas y se ha acuñado recientemente las normas de netiqueta joven para redes sociales. Es decir, son 16 enunciados articulados, es decir, 16 frases, 16 como normas sencillas para que los adolescentes entiendan qué es la netiqueta y cómo la pueden utilizar. Estas normas o estas reglas, a su vez, pretenden tres fines: guardar consideración y respeto por los demás, preservar la privacidad ajena, no publicar datos de otros sin su consentimiento, básicamente, y luego contribuir al buen clima de ambiente en la red. Bueno, aquí tenemos copiadas en la diapositiva las normas de netiqueta que tienen que ver con la consideración y respeto a los demás y bueno, pues básicamente pues pedir permiso antes de etiquetar en fotografías, utilizar etiquetas siempre de manera positiva, nunca para destruir o hacer daño a alguien. No pasa nada si se rechazan solicitudes de amistad, si se rechazan invitaciones a eventos o grupos, eso entra dentro de la buena norma en etiqueta, el decir no. En fin, evitar el spam injustamente, porque estamos haciendo que, bueno, si no me interesa algo, no me suscribo, pero no digo que es spam, porque eso puede generar que otros lo entiendan como spam cuando es algo que se está haciendo correctamente. Y también, bueno, pues acudir a las opciones de denuncia cuando algo, bueno, cuando sea necesario. Normas de netiqueta para preservar la privacidad ajena, bueno, van un poco en la línea siempre de preguntar antes de etiquetar o antes de publicar información de los demás, o cuando me llega información privada a mi red social o a mi grupo, pues antes de publicarla automáticamente pedirle a que me la ha enviado si se puede publicar, o cuando hay fotografías donde se reconocen a otras personas, solicitarles, o sea, pedirles su permiso antes de publicarlas, etcétera. Y por último, contribuir al buen ambiente de la red, bueno, pues hablar con respeto, respetar la privacidad de los demás, no ser invasivos en las preguntas que se hacen o a veces en los chats, no escribir en mayúsculas porque a veces eso se malinterpreta como que estamos gritando o estamos demandando, dirigirnos con respeto a los demás, leer muy bien las normas de la red social en la que estamos interactuando y saber que, bueno, pues que un poco que me está demandando esa red social, no todas son iguales. Y bueno, pues un poco, si algo te molesta, pues no reaccionar de manera violenta, es mejor a veces pues no dejarlo pasar y no contribuir a una reacción en cadena sobre mensajes ofensivos. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que queríamos trabajar en esta lección sobre riesgos y amenazas de Internet.